Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay. Hola, buenas noches amigos cibernautas. Estamos aquí nuevamente en nuestro espacio. Somos Chivas, la verdad no oficial. Y como es la verdad no oficial, y aquí hablamos de lo que no se dice en otros lugares, pues en el caso concreto de lo que es el fútbol de salón, hoy tenemos a un invitado de honor, que es Lorenzo García González. Lorenzo García González, amigos cibernautas, quiero decirles que aparte de ser, y me congratulo de ser su amigo, es el exjugador de Pumas que anotó 2 goles para que el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México subiera a la primera división, con 2 goles de Lorenzo, uno de Calderón de la Barca y otro de Memo Vázquez padre. Así que Lorenzo García, muchísimas gracias por venir y está aquí con nosotros con Somos Chivas, la verdad no oficial. No, pues es para mí un gran honor estar aquí y dispuesto pues a comentar lo que sea necesario. Pues antes de empezar respecto a lo que es la especialidad de futsal, quisiera hablar brevemente de cuál es la currícula de Lorenzo García. Lorenzo García, aparte de haber jugado con Pumas, jugó con Monterrey, jugó con Cruz Azul, jugó con Atlante, creo que no falta ningún otro equipo, ¿verdad? Con mi equipo de la secundaria, que nos llevó el señor Chávez Landero, nos llevó a jugar a la segunda división, y allí fue una experiencia inolvidable, porque de estudiantes de secundaria y luego algunos de prepa, comenzamos a viajar por toda la República para cumplir con este torneo, que jugábamos como locales en Toluca, una cancha que nos proyectó don Luis Gutiérrez Bucial. Pues aparte de esta parte, en esta parte amateur que está comentando Lorenzo, pues no había mucha diferencia con el fútbol profesional, porque no se ganaban las grandes cantidades que actualmente se ganan, y obviamente que seguramente su papá lo obligó a estudiar. Y en este caso, Lorenzo, aparte de ser un extraordinario futbolista, nada para que se den un quemón, en el ahí los titulares le decían el magnífico, siempre como centro delantero, pero además fue contador público. Sí, gracias a mi señor padre, desde que estaba en Monterrey, comenzaba a decirme la escuela, y yo vine a terminar la carrera en el ITAM. Y afortunadamente pues me daba tiempo de trabajar en el Instituto Patria, de ir a la escuela y ir a entrenar fútbol. Y bueno, en el Instituto Patria, que es una institución jesuita, trabajaba ahí como entrenador, y dentro de algunos de los troncos que sacó adelante, pues estaba Manolo Lapuente, ¿no? Manuel Lapuente, Borbolla, y un jugador que de veras que yo no sé por qué llegó, que fue Eduardo del Maza, hijo del que fue gobernador del Estado de México, pero un jugadorazo. Pues en la parte de formación de jugadores también Lorenzo tiene sus que veres, y siempre inquieto, cuando lamentablemente muere su padre, pues recibe una herencia, y como le apasionaba el fútbol, pues de repente dijo, pues ahora soy dueño de un equipo, y pasa por una historia que él nos comentará. ¿Dueño de qué equipo fue? ¿Con qué jugador estuvo? Platíquenos un poco. Me hice de una franquicia llamado Avispones del Morelos de Cuernavaca, y allí le pedí a Panchito, que llevábamos una amistad muy grande con él, Roca, con Diego Mercado, con Teodoro Cano, que me prestara su equipo, que dirigía el Picao Nauda, y ahí estaba pues Javier Aguirre, estaba Bucetich, ahí estaba Pedro Vega, estaba Manso y otros que pues, ahorita se me va el nombre, pero fue un equipo que hizo un buen papel, pero lamentablemente había otro que lo hizo mucho mejor, que era el Zacatepec, y francamente no pudimos subir, y ahí efectivamente se fue en esa experiencia, se fue la herencia de mi señor padre. Pues para que vean que no siempre las herencias se dilapidan de manera, pues sin una inversión para alguien, porque bueno, esta fue una formación de jugadores importantes, y como bien señala Lorenzo,
pues de Zacatepec, un equipo de tradición en Morelos, ¿no? Y que realmente también ahí el Ingenio Azucarero le metían lana al equipo. Pero bueno, además Lorenzo, de fungir como dueño de un equipo, pues también pasó como directivo de los equipos, y entre ellos estuvo como director técnico, director deportivo, presidente deportivo secretario técnico. En aquel momento se llamaba secretario técnico de Atlético Español, de Atlante, y ¿qué más? El Atlante fue entrenador de las reservas, y no llegué a entrenar a primera división porque acepté el puesto que Dagoberto Moll me empujó como gerente, pero en aquel tiempo me dio gusto porque yo, manejando a las reservas del Atlante, buscaba jugadores por todos lados e iba y los veía en su medio ambiente, no los traía yo a donde entrenaba el Atlante. Y me acuerdo que en ese campeonato, cuando se jugaba todavía el campeonato de reservas, en los preliminares quedamos en segundo lugar a 2 puntos del Guadalajara. Así es que todos los muchachos que llegaron allí, que fueron el Tubo Gómez, fue Marcos Menéndez, fue Raúl Orballanos, fue Rafa Puente, fue Basaguren, fue Sergio Negroe, fue Marco Rivas, todos esos jugadores llegaron a la primera división, y simplemente nomás por visorías que se anduvo haciendo al mismo tiempo que se entrenaba en las reservas. O sea que la labor de escauteo tenía buen ojo clínico para detectar jugadores que posteriormente se consolidaron en primera división. Pues sí, yo veo que efectivamente todos esos jugadores llegaron, y lo bueno es que me los encuentro, y es una maravilla saludarlos a todos ellos. Ahorita les voy a hacer un comentario porque el Atlante, pues aquí en la Colonia Obrera venían a cobrar, era lamentable cómo venían a cobrar, pero ahorita les hablo de eso. Pero antes de esa parte, en Atlético Español, como responsable, secretario técnico, pues tuvo una camada importantísima: Ricardo Brandón, Muñante, Juan Manuel Álvarez. Sí, lamentablemente allí fue Dagoberto Moll que me volvió a llevar allí. Yo tuve la suerte, de veras, que cuando tanto en el Atlante como entrenador de reservas, y era ayudante de la primera, como en el Atlético Español, tantos entrenadores que fueron allí, entre ellos que me acuerdo don Ángel Papadopoulos, Dagoberto Moll, y todos ellos aceptaron, el señor Buendía, aceptaron que yo me quedara allí como ayudante de ellos. Una lindísima etapa, supongo yo, porque le tocó un Atlético Español de primeros lugares, con Juan Manuel Borbolla y todos ellos, ¿no? En aquella ocasión peleamos contra el Cruz Azul a final, que nos las ganó en el Estadio Azteca, pero el Atlético Español llegó a las finales con el Cruz Azul. Me recuerdo muy bien un medio de contención que era todo fundonor: Benito Pardo, Rodríguez Vega. También era muy bueno ese jugador. Bueno, y les decía el comentario de lo que significaba el Atlante aquí en la Colonia Obrera, porque cuando venían a cobrar aquí en el Hito Juventud, se acuerda que un tiempo antes de pasar a manos del Seguro Social pasó por unas crisis tremendas el Atlante. De hecho, ese es el motivo por el cual el Seguro Social lo recoge. Ahorita vamos a hablar por qué lo ligo con el Seguro Social. Y venían aquí en Alfredo Chavero y 5 de febrero, aquí estamos en la Colonia Obrera, en Antonio Solís, y venían y estaban enfrente, había una tienda, yo me acuerdo, una tienda ya de esas tiendas viejas, ¿no? Y ahí estaban los jugadores esperando a ver si el gordo les hacía el favor de pagarles pues, para poder sobrevivir. Y ahí gente como Rafa Puente, como Rivas, varios de ellos estaban sentaditos ahí esperando a ver si bajaban a decirles si el gordo se atrevía a darles un cheque con fondos, porque también luego se los daba sin fondos. Porque en aquella ocasión era muy difícil sacar dinero del fútbol como ahora. Ahora los medios de difusión, la comercialización, la mercadotecnia ha invadido al fútbol. Antes no. Antes sí, francamente, yo recuerdo a don Fernando González, que tenía que estar poniendo de su dinero cuando las entradas no daban para los sueldos de los jugadores. Y ante esa crisis es cuando el Seguro Social se apropia de esa institución,
y es cuando tiene un boom el Atlante, con una inversión importante en aquel momento, y en donde ya usted trabajando en el Seguro Social, pues obviamente toma cartas en el asunto. Estaba Atlante, estaba Huastepec, y viene un gran boom de inversión en ese Atlante, que también pues consiguió grandes logros con Caviño, con Spencer Coelho y con una serie de jugadores que pues era una nómina altísima. Sí, me acuerdo yo que Dagoberto Moll un día me habla y me dice que fuera yo de ayudante de él al Seguro Social. Él era el encargado de las fuerzas básicas, pero Dagoberto Moll duró muy poco, como un año, menos de un año, y ya me quedé yo como director general a nivel nacional de las fuerzas básicas ahí en el Seguro Social. Bueno, y parte de todo este recorrido es para ubicar a los amigos cibernautas de quién es Lorenzo García, porque paralelamente en los años 70 es cuando, con todas estas amistades, José Antonio Roca, Raúl Cárdenas, Diego Mercado, pues tienen Panchito Hernández, que Panchito Hernández iba a buscar jugadores al extranjero, y en una de sus idas por allá en Brasil se encuentra con que hay una disciplina. Él y Teodoro Cano. Él y Teodoro Cano vinieron porque nos reuníamos, yo no sé por qué quedamos, él siendo entrenador, Roca, y secretario técnico, Panchito, Teodoro Cano, Diego, nos reuníamos todas las semanas a desayunar, y de repente Panchito y Teodoro Cano llegaron que en Brasil estaba surgiendo un deporte que tenía mucha aceptación, el fútbol de salón, y ahí comenzamos a platicar del fútbol de salón, y comenzamos a hacer las primeras experiencias en el Club América, pero después se vino abajo todo esto. Yo entro al Atlante y es cuando yo tomo del cuello al fútbol de salón y comienzo a promoverlo con en toda la República, para crear sus 32 asociaciones, crear la federación y relacionarlo a nivel internacional, en aquel tiempo con la FIFUSA, que estaba en España, y su presidente era Antonio Alberca. Bueno, indudablemente que el Seguro Social se vuelve un eje motivador de la conformación de esta federación, en donde, amigos cibernautas, para que una especialidad deportiva se consolide como una federación nacional, se tienen que cumplir una serie de requisitos, y dentro de los requisitos está conformar 5 asociaciones estatales. Pero yo conozco a Lorenzo, tuve el gusto de conocerlo por ahí de los 80s, y nos toca, profesor, ir conformando las asociaciones, pero indiscutiblemente que el gran quid del asunto fue cuando Raúl González, que conforma la Comisión Nacional del Deporte, a través de la Confederación Deportiva Mexicana, le otorga de manera oficial el nombramiento de Federación Mexicana de Fútbol de Salón, ahí en las oficinas de la CODEME. Me recuerdo que después de la gestión de varios años, cuando se da precisamente este reconocimiento a la federación, pues fue un gran triunfo. Sí, Raúl González, francamente, cuando estaban en Sá de Carnota, allí no lo dejaba de ir a ver. Ya después, con el tiempo, se pasaron allá para el sur, y nos dio un gran impulso. Por él entramos a la CONADE y a la CODEME, porque antes uno manejaba las dos, y después llega Ibar Cisniega y fue otro elemento que nos dio un apoyo pero tremendísimo, al grado que nos permitió y nos apoyó a hacer un campeonato mundial en 1997 con 20 equipos y con sede en Puebla, Jalisco, México y Guadalajara. Y no solamente el apoyo fue para el deporte elite, sino que se venía ya trabajando desde con Raúl González y con Ibar Cisniega en la conformación de todo un desarrollo deportivo, en donde había campeonatos tanto varoniles como femeniles en todas las categorías. De hecho, Ibar Cisniega, que es el autor de las Olimpiadas Infantiles y Juveniles, es quien incorpora al fútbol de salón a todo dentro de las Olimpiadas, porque él lo había vivido ya en el Seguro Social, como dirigente del Seguro Social a nivel deportivo. Y bueno, pues el fútbol de salón ya empezaba a sacar sus primeros salonistas, profesor, pero lamentablemente después vino una administración muy triste, en donde la verdad Nelson Vargas deshizo a la Comisión Nacional del Deporte. Hablaremos de eso posteriormente, pero para cerrar este primer bloque, profesor, ¿cómo resumiría
la conformación de la federación en estos años de los 70s hasta prácticamente el año 2000, que es cuando Ibar deja la CONADE? ¿Cómo lo resumiría? ¿Cuál es la expectativa? ¿Por qué conformamos la Federación Mexicana de Futsal? ¿Cuál era la intención? Bueno, la federación se formó porque obviamente teníamos que darle base y fuerza al futsal, ya que también le habíamos dado ya relación internacional. Me acuerdo de los viajes que hice yo a España, viniendo de una macabeada mundial de Israel. Me bajé allá en Madrid para ir a ver a Antonio Alberca, nos recibieron muy bien y allí comenzamos a darle su derecho de participación a nivel internacional. Pero obviamente que ya nosotros aquí habíamos constituido varias asociaciones, sus ligas, que era lo que marcaba el estatuto, que había que constituir ligas para constituir una asociación. Y obviamente que esa posición de la gente que apoyó, pues cuando los veo les sigo agradeciendo tremendamente, y sin dejar de recordar que ellos fueron una gran parte muy importante para el desarrollo de futsal en esa época dorada, man. Ya para finalizar este bloque, un reconocimiento especial al Comité Olímpico Mexicano, que cuando viene la disputa con la Femex-Fut, el único organismo que respaldó la Federación Mexicana de Futsal fue el Comité Olímpico, en este caso don Mario Vázquez Raña y Felipe El Tibio Muñoz. Sí, en este caso han llegado, han pedido de Conmebol, de la Sudamericana de Fútbol Soccer, de la misma Federación de Soccer, y sin embargo don Mario dijo: el futsal no entrará al olimpismo mientras las dos federaciones internacionales no se pongan de acuerdo. Y en realidad, pues no sé en dónde nos tendremos que poner de acuerdo, porque la Federación de Fútbol Soccer tiene que manejar fútbol soccer, la Federación de Rápido fútbol rápido, y la Federación de Futsal obviamente que futsal. Así es, porque además la Federación Mexicana de Fútbol Rápido le ganó el litigio a la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, a la Femex-Fut. Pero vamos a platicar de esto en el siguiente bloque. Hacemos un corte. Ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein?